Este es nuestro tema de análisis hoy aquí en el Informativo USA. Saludamos a Mario Carvajal Cabal. Él es profesor de Relaciones Internacionales con énfasis en estudios de seguridad. Señor Carvajal, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Comencemos entonces por las designaciones, lo que ha informado hoy, ha notificado hoy el presidente Trump al Congreso. Ya la denominación de narcoterroristas fue desde el comienzo, desde las mismas horas de la posesión de Donald Trump. Pero ahora ya los considera enemigos armados fuera de la ley y considera que hay un conflicto no internacional, pero un conflicto armado. La gran pregunta que nos hacemos es, ¿en qué cambia denominarlos de una manera o de otra? ¿Qué le permite hacer o actuar o qué operativos le permiten considerarlos narcoterroristas y qué operativos le permiten considerarlos ya estos enemigos armados fuera de la ley en un conflicto armado no internacional? Gracias. Buenas noches, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí con ustedes. Una de las cosas que le permite esta denominación al presidente Trump es, primero, cuando se está combatiendo con personas o digamos de una manera tradicional, usualmente primero se arresta a la persona, pero el gobierno no está autorizado a, de manera de lo que uno podría llamar defensiva, atacarlos y usar fuerza letal porque no existe, digamos, la figura de que ellos se están protegiendo ante un posible acto terrorista. Al denominarlos así, permite afirmar que las intenciones de este grupo de personas es atacar directamente a Estados Unidos. En este caso ellos argumentan pues proveyendo un insumo que es ilegal y que le hace un daño a la ciudadanía estadounidense, y que entonces los ataques que han hecho a estas lanchas es en defensa propia. Adicionalmente, también una de las cosas que permitió en su momento la Corte Suprema posterior al 11 de septiembre y la decisión en el caso sobre el uso de fuerza que el gobierno Bush había pedido, fue justamente también permitir que las detenciones que se hicieran allí podrían, digamos, hacerse de manera indefinida y sin un juicio digamos, civil, sino en reglas militares, y que le daría, digamos, al gobierno estadounidense un mayor margen de maniobra en ese sentido. Entonces, de cierta manera, le ofrece unos poderes adicionales al gobierno de Trump para enfrentar lo que era denominado esta guerra contra los carteles de droga. El hecho de que empiece a llamar a los narcoterroristas combatientes fuera de la ley, ¿los está equiparando con soldados de un ejército enemigo? Los estaría comparando más que todo con no soldados, digamos, de un ejército enemigo, porque un elemento de lo que hay que tener en cuenta acá es que son similar a Al-Qaeda en su momento. Eran soldados de un grupo que no es un actor estatal. Son enemigos que no pertenecen necesariamente a un Estado, sino a una red transnacional que le permite entonces así tratarlos de una manera diferente a si fueran parte de un Estado o de un ejército definido por un Estado, por unas reglas de juego amparadas en el derecho internacional. Aquí se entra en otro tipo de régimen, por así decirlo, o de reglas de juego. Sí, señor Mario Carvajal Cabal, algunos analistas que hemos entrevistado aquí en este mismo espacio nos explicaron que al ser considerados terroristas, incluso expresidentes lo han dicho, Estados Unidos o el Ejecutivo de Estados Unidos ya tiene derecho a ir por ellos, a buscarlos, a atraparlos, a aniquilarlos, sin pedirle permiso al Congreso, si los operativos duran hasta 60 días más 30 días para retirarse. ¿En qué cambia entonces ahora y si usted está de acuerdo con eso? Pues, ¿en qué cambia ahora con esta nueva designación? Yo creo que con esta nueva designación, como mencioné anteriormente, primero el gobierno Trump ya no tiene que justificar, digamos, sus acciones de por qué bombardeó esa lancha, sino que ya denominó esta figura y que por eso lo está haciendo. Entonces le da, digamos, mayor flexibilidad. En un momento también donde las mayorías del Congreso no están, y se puede ver justamente en el hecho de que estamos en el segundo día de un government shutdown. Entonces el gobierno estadounidense o el gobierno de Trump reconoce
que no tendría las mayorías para aprobar formalmente mediante el Congreso una declaración de guerra necesariamente en este sentido. Entonces, de esta manera, al denominarlos así, como se mencionaron los expertos anteriormente, le da entre 60 a máximo 90 días de actuar con poderes de guerra sin pedírselos directamente al Congreso, y le permite ampliar su arsenal de maniobras. Yo creo que eso es una jugada peligrosa en el sentido en que se pueden cometer excesos como se cometieron en su momento con Al Qaeda y con los actos de tortura en la cárcel de Abu Ghraib, que según los convenios de Ginebra, pues no se podían, inclusive con esta figura de una guerra contra un actor no estatal o internacional y contra combatientes de guerra, pues no se podían cometer estos actos y sin embargo, ante esta urgencia o esta necesidad como que tuvo el gobierno de declararlos de esta manera y de enfrentarlos tan vehementemente, se cometieron. Yo creo que abre, digamos, un precedente para que algo similar vuelva a ocurrir, pero sí considero que Estados Unidos reconoce que esto es un flagelo que tiene que enfrentar y que necesita, digamos, un arsenal mayor o un margen de maniobra mayor a las capacidades que tenía en este momento. Bueno, veremos qué le dice el Congreso al presidente Trump tras esta notificación y también qué le dice la Corte Suprema en caso de que llegue a esa instancia, si como a Bush lo autoriza para combatir Al Qaeda, en este caso a Trump lo autoriza para combatir a los narcoterroristas en el Caribe. Gracias por haber estado con nosotros, muy amable. No, muchas gracias por la invitación y veremos cómo esto llega a la Corte Suprema en especial porque la decisión en el caso de Bush tuvo que ver porque, o se justificó porque pues Al Qaeda había hecho un ataque en suelo estadounidense. Una de las cosas que está argumentando ahorita el gobierno de Trump es que el envío de drogas tiene que ser considerado como un ataque contra digamos, la ciudadanía estadounidense y veremos si la Corte Suprema está de acuerdo con ese argumento. Muchas gracias.